¿Qué tal? En esta oportunidad presentaremos lo que es el segundo laboratorio de Introducción a la Mecánica. Estamos en grupo 5 de la sección 2.03 y los integrantes son Ángel Fabricio Romanito Fur y quienes habla Claudio Jefferson Ascarza Guerra. Bien, el objeto que hemos utilizado para el experimento es una galleta de 37 gramos. Los instrumentos son una regla de plástico, un instrumento análogo, una aplicación de celular para medir el ángulo, un instrumento digital y un cronómetro del celular también, y es un instrumento digital. Y bueno, acá tenemos el procedimiento. Aquí tenemos las galletas deslizándose. Ya. Las dos rayas están separadas por 40 centímetros. Repetimos esto 4 veces y sacamos las medidas que esperamos posteriormente. Acá tenemos las evidencias de las dimensiones del experimento de la galleta deslizándose, exclusivamente deslizándose, para hallar el coeficiente de rozamiento cinético. Y acá tenemos las mediciones de la galleta en reposo, o sea, no está deslizándose, para hallar el coeficiente de rozamiento estático. Lo hemos medido de esta manera porque nuestra regla era pequeña, no era muy grande, y, y bueno, bueno, con esas medidas bastan para obtener los catetos de ese triángulo que está formado y poder hallar el ángulo de inclinación. Bien, acá tenemos las medidas hechas por el celular, por el medidor del ángulo del teléfono, que tiene una precisión de 0.1 grados y una certidumbre de 0.1 grados también. Hemos hecho 4 mediciones. Eh, aplicamos las fórmulas de incertidumbre para poder hallar la medida final y nos salió 23.8 más o menos 0.1 grados. Eh, También medimos lo que es con la regla, los catetos del triángulo que se forma. Tenemos la altura, la base y el largo. La regla tuvo una precisión de 0.1 centímetros y una certidumbre de 0.05 centímetros. Y bueno, se aplicaron las mismas fórmulas de incertidumbre. Tenemos la altura final, la base final y el largo final. La altura salió 4.73 más o menos 0.05. La base salió 9.82 más o menos 0.05 y el largo salió 10.84 más o menos 0.05. Lo mismo hemos hecho con el cronómetro, 4 mediciones. Se aplicaron las fórmulas de incertidumbre. El cronómetro tuvo una precisión de 0.01 segundos, una incertidumbre de 0.01 segundos también. Y la medida final fue de 1.02 segundos más o menos 0.01 segundos. Ya, las medidas anteriores fueron del objeto deslizándose exclusivamente. Y ahora tenemos acá las medidas del objeto sin deslizar, o sea, en reposo. Medimos con la regla el triángulo que se forma. Tenemos la altura, la base y el largo. Bueno, la precisión es la misma que la regla anterior. Y bueno, como altura final obtuvimos 2.92 más o menos 0.05 centímetros. La base fue de 10.82 más o menos 0.05 centímetros. El largo fue de 11.19 más o menos 0.05 centímetros. Coeficiente de fricción estático y cinético con un instrumento análogo. ¿Cómo hallarlo? Para el coeficiente de rozamiento estático, el eje, dividiremos en eje Y y en eje X. Para el eje Y, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso tenemos dos fuerzas, la fuerza normal y el peso por coseno de teta. Vamos a igualar la masa por aceleración. En este caso, ya que el objeto no se mueve, la aceleración va a ser 0. Despejando esta ecuación nos sale que la normal es igual a el peso por coseno de teta. En el eje X, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a usar la misma fórmula. El peso por seno de teta menos la fuerza estática es igual a masa por aceleración. De la misma forma, la aceleración va a valer 0. ¿Por qué? Porque el objeto no está en movimiento. Despejando esta ecuación nos queda que tangente de teta es igual al mu estático.
Bien, una vez tengamos esa relación de la tangente del ángulo es igual a v estático, lo que vamos a hacer es hallar la tangente de ese ángulo. Y para hallar la tangente lo que hacemos es hallar la altura sobre la base del triángulo que se forma entre el plano inclinado y la mesa. La altura de la base ya la conocemos de las mediciones anteriores. Lo que hacemos es aplicar la fórmula de incertidumbre para la división y nos sale que el G sería 0.269 y la variación en la incertidumbre sería 0.005. Nos quedaría que nuestro V estático vendría a ser igual al 0.269 más menos 0.005. Rozamiento cinético. Primero dividiremos en el eje Y y el eje X. Para el eje Y vamos a usar lo mismo que usamos en rozamiento estático. Sumatoria de fuerzas igual por masa por aceleración. En este caso tenemos la fuerza N y peso por coseno de teta. Luego igualamos a masa por aceleración. En este caso la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque en el eje Y no se está moviendo el bloque. Para esta ecuación denotamos que N es igual a peso por coseno de teta. En el eje X, en este caso sí va a variar un poco. Suma de fuerzas igual por masa por aceleración. Peso por seno de teta menos la fuerza cinética es igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración sí existe. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo. Despejamos toda esta ecuación y nos queda que gravedad por seno de teta menos gravedad por coseno de teta por el coeficiente cinético es igual a la aceleración. Volvemos a despejar esta ecuación y nos queda que el coeficiente cinético es igual a gravedad por seno de teta menos aceleración sobre gravedad por coseno de teta. Bien, una vez tenemos nuestra ecuación del U cinético, lo que nos piden es el seno, el coseno, la aceleración y la gravedad. La gravedad ya la conocemos. Vamos a hallar la aceleración. La aceleración la hallamos mediante la fórmula de mRV. La tenemos ahí, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio por la aceleración por c por cuadrado. Esos datos ya los conocemos, tenemos esos datos. La distancia vendría a ser 40 centímetros, 0.4 metros, su igualdad. Y el tiempo que hemos obtenido de las mediciones vendría a ser 1.02 más menos 0.01 segundos. Reemplazamos en la ecuación y nos queda que la aceleración es 0.76 más menos 0.01 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, por hallar el seno y el coseno, hacemos la división. Usamos la fórmula de incertidumbre para la división. Tenemos la altura, la base y el largo, que van a ser la hipotenusa. Las dividimos y tenemos que el seno es 0.436 más menos 0.005. El coseno es 0.905 más menos 0.005. Ya tenemos los datos listos para hallar el U cinético. Ya, reemplazamos los datos en la ecuación y nos queda que el U cinético es igual a 0.4 más menos 0.06. Posteriormente, ahora vamos a hallar el coeficiente de rozamiento cinético, pero esta vez con el instrumento digital. Bueno, para hallarlo ya tenemos los datos anteriores, lo que es la aceleración, la gravedad, el tiempo y la distancia. Lo que varía vendría a ser el ángulo. Ahora va a ser medido por el celular, que ya lo tenemos. Es 23.8 más menos 0.1. Lo que debemos es reemplazar de esto en la fórmula de el U cinético y usamos lo que es la fórmula para hallar la incertidumbre de la potencia, del seno, del coseno y la división. Aplicamos todo esto y tenemos que el U cinético es 0.4 más menos 0.1 con el instrumento de medición digital. Cuestionario parte 1. Pregunta 1. Debemos usar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es? La que se compone por sumatoria de fuerza desigual a masa por aceleración. Para hallar el coeficiente de rozamiento estático, el objeto debe estar en reposo, porque el coeficiente de rozamiento es estático. Nosotros usamos 4 repeticiones y nuestro valor es 0.269 más menos 0.005 de incertidumbre. Pregunta número 2. Notamos que el tangente del ángulo es igual a 0.269. Entonces, haciendo
el arc tangente, hallamos que teta es igual a 15.05 aproximadamente grados sexagesimales. Pregunta número 3. Nuevamente usamos la segunda ley de Newton, que como sabrán es sumatorio de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Nuestro coeficiente de rozamiento cinético es 0.4 más menos 0.06 de incertidumbre. Pregunta número 4. ¿Cuántas mediciones fueron necesarias para obtener el valor del coeficiente de rozamiento cinético? Nosotros usamos 4 mediciones. ¿El valor de la incertidumbre es razonable? El valor de la incertidumbre no es tan razonable. ¿Por qué? Porque encontramos que es 0.06. Es un valor bastante alto. Además, si lo comparamos con el valor que es 0.4 y 0.06, están en relación de 40 a 6, lo cual compone un 15% el valor. Entonces notamos que la incertidumbre es un poco alta. Nosotros hemos encontrado el error de instrumento de medición, lo cual compone cualquier medición, ya que cualquier instrumento de medida compone un error. Esa es la única fuente que hemos encontrado. Cuestionario parte 2. ¿Qué cambio notaste? Bueno, nosotros pasamos de un instrumento analógico a uno digital. El primero fue la regla de plástico y pasamos a un goniómetro del celular. Y para nosotros fue más fácil. ¿Por qué? Porque el goniómetro del celular nos lanzaba la medición de frente. En cambio, con la regla de plástico tuvimos que hacer las mediciones comparando con el objeto y tuvimos que ser un poquito más precisos y nosotros ver mismo el tipo de medición. Pregunta número 2. Nuestra precisión fue de 0.1 grados y la incertidumbre también de 0.1 grados, como pueden ver en la pequeña imagen al costado. Para nuestro instrumento analógico en la pregunta 3, el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.4 más menos 0.06 de incertidumbre. En cambio, el instrumento digital fue el coeficiente de rozamiento cinético 0.4 más menos 0.1. Entonces, en este caso, notamos que el instrumento análogo es más preciso. Ok, para nosotros en la pregunta 4, la fórmula comprende que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a gravedad por seno de teta menos aceleración. Todo esto entre gravedad por coseno de teta. Entonces, notamos que depende del ángulo de inclinación y también depende de la aceleración. En este caso, no nombramos la gravedad porque pensamos y nosotros tenemos como contexto de que las mediciones se realizan en la Tierra, en el planeta Tierra, y por ello la gravedad no varía. Sin embargo, es obvio decir que en otros lugares, en otros planetas o inclusive en el espacio, la gravedad puede variar. Pregunta número 5. ¿La fricción siempre realiza trabajo negativo? Pues no. La fricción no siempre realiza trabajo negativo. Y ahora mencionaré 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Una persona caminando. Cuando una persona camina, esta persona usa sus pies o, bueno, la suela de sus zapatos para generar esta fricción con el piso. En ese momento hay fricción estática que hace que el pie no se resbale y no se mueva de donde va. Entonces, la persona avanza. En este caso, la fricción realiza un trabajo positivo sobre la persona. Lo mismo tenemos para este vehículo. En este caso, cualquier vehículo con ruedas, las ruedas generan la fricción contra el pavimento o la pista para que éstas rueden y de esa forma el auto pueda avanzar. Entonces, el coeficiente de fricción aquí realiza trabajo positivo sobre el auto. Y por último tenemos este último ejemplo. Aquí, en este caso, vemos cómo esta es la superficie y este va a ser el objeto. Si yo muevo el objeto, en la superficie, perdón, el objeto no se queda. ¿Qué pasaría si no hubiera fricción? El objeto se quedaría y caería. Sin embargo, en este caso, la fricción ayuda a que el objeto también se mueva junto con la superficie, y en este caso, la fricción estaría realizando trabajo positivo sobre el objeto. Bien, como conclusiones tenemos que el coeficiente de rozamiento estático varía según el ángulo de inclinación de la tabla. Y como consecuencia tenemos que si el ángulo también aumenta, el coeficiente también aumenta. Y puede aumentar hasta llegar a un punto máximo en donde el coeficiente estático
puede llegar a ser máximo y una vez que deje ese máximo pasaría a ser el coeficiente cinético. En nuestro procedimiento vimos que el coeficiente estático resultó ser mayor que el U cinético. Esto se debió a que el ángulo de inclinación no era el máximo, era mucho menor al máximo y por ende las fuerzas de fricción no era en la máxima, era menor a la máxima. Y eso es todo. Muchas gracias.